Biblia y oración para una ciudad que busca vivir la misericordia de Dios, siendo humanos y más fraternos. Abre tu corazón y escucha atentamente las lecturas. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: ustedes dicen que mi proceder no es recto, pero escucha, pueblo de Israel. ¿Será verdad que no es recto mi proceder? ¿No ven que es su proceder el que no es recto? Si un justo se pervierte para hacer el mal y luego muere, morirá por sus malas acciones. Y a la inversa, si el malo se convierte y deja su maldad y hace lo que es recto y justo, salvará su vida por abrir los ojos y convertirse de todas las maldades que había cometido, quedará con vida, no morirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña sus caminos a los humildes. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si Cristo me permite una exhortación, si nos mueve la fuerza del amor, si participamos de un mismo espíritu, si nos unen la compasión y la misericordia, hagan que mi alegría sea completa, viviendo todos en concordia, animados por un mismo amor, unánimes con iguales sentimientos, no haciendo nada por envidia o vanidad. Humíllense más bien, y que cada uno dé preferencia a los otros, y no busque sus propios intereses, sino los de los demás. Adopten unos con otros la actitud que ven en Cristo Jesús, porque Cristo, siendo de condición divina, no se aferró a su igualdad con Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, hombre igual a todos, y con las apariencias de un hombre cualquiera, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo encumbró sobre todos, y le concedió el nombre que sobrepasa todo nombre, de modo que al oír ese nombre, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el infierno, y toda boca reconozca para la gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Estando ya en Jerusalén, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan? Un hombre tenía 2 hijos. Un día se acercó al primero y le dijo: Hijo, hoy vas a trabajar en la viña. Pero él respondió: No quiero. Sin embargo, después se arrepintió y fue. Se acercó también al segundo y le dijo lo mismo. Y él respondió: Sí, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos respondieron: Pues el primero. Entonces les dijo Jesús: Les aseguro que antes que ustedes van a entrar al reino de Dios los pecadores públicos y las prostitutas, porque cuando vino Juan el Bautista para indicarles el camino de la justicia, ustedes no le creyeron,
mientras que los pecadores públicos y las prostitutas sí le creyeron. Y ustedes, aún después de ver esto, no se arrepintieron ni le creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos a nuestro canal Biblia y Oración. Con la bendición del Señor comenzamos una nueva semana, la número 26, en este caminar hacia el tiempo del Adviento. Ya dentro de pocas semanas empezaremos un nuevo año litúrgico con el Adviento. Por el momento nos vamos a detener en la lectura de este domingo, donde el tema central para que nos ubiquemos y sobre todo para nuestro crecimiento en la vida cristiana, las tres lecturas que hemos escuchado se refieren propiamente a la responsabilidad personal y la responsabilidad colectiva. El profeta Ezequiel, en la primera lectura, quiere dar a entendernos a nosotros, como lo hizo en su momento en el Antiguo Testamento, que no solamente era juzgar el acontecimiento en sí, no era solamente dictar sentencia por el hecho cometido, sino también de alguna manera fijar la responsabilidad en la persona. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo en su carta a los Filipenses nos invita a tener los mismos sentimientos de Cristo. Y estos sentimientos de Cristo corresponden entonces a tener también una responsabilidad colectiva. Yo asumo lo que me corresponde como persona, he faltado a la moral, he faltado a la ética, también el Señor me invita a que asuma mis obligaciones colectivas en el bien de los pobres, de los enfermos, de los excluidos, de las personas que muchas veces discriminamos, porque tener los mismos sentimientos de Cristo es asumir precisamente este tipo de responsabilidades. Y ya el evangelista Mateo nos presenta allí la parábola del padre con sus dos hijos. Al uno, este padre le invita precisamente a trabajar, ve a trabajar hoy en la viña. Y el primero, con toda la sinceridad del caso, dice: no quiero, pero reflexiona y termina yendo a trabajar en la viña. El segundo le invita también a trabajar en la viña, su respuesta es sí, yo voy, pero termina no yendo. Aquí encontramos entonces los dos perfiles de cristianos y de seres humanos en sí. Encontramos personas que, invitadas a la salvación, invitados a vivir la vida cristiana, pues al principio nos como que sentimos reacción negativa. No me gusta, lo de Dios no me llama la atención. A veces hay personas que se autodeclaran ateas, agnósticas. Algunos se dejan llevar por ideologías, rechazan todo lo de Dios y lo sagrado. Pero cuando escuchan el mensaje de la palabra, cuando escuchan el mensaje de la buena nueva de Jesús, se sienten atraídos y terminan convirtiéndose. Y terminan de una u otra manera acercándose a Jesús, teniendo inclusive los mismos sentimientos de Cristo, siendo solidarios. No solamente se quedan en el culto, sino que llevan a ese Dios en el corazón para transmitirlo en medio de sus familias, para transmitirlo en medio de los pobres, de los discriminados, de los excluidos. Entonces, he aquí una primera imagen de la responsabilidad personal y la responsabilidad colectiva. La segunda imagen es la del segundo hijo, que muchas veces dice: sí, a veces corremos el riesgo de ser nosotros que creemos en Dios, asistimos mucho a misa, rezamos el rosario, tenemos ciertas actitudes religiosas muy válidas, por cierto, muy bonitas. A veces nosotros, los mismos sacerdotes, hablamos bonito, explicamos la palabra, llevamos un mensaje que impacta a las personas. Pero cuando llega el momento del compromiso, lo que se llama la responsabilidad colectiva, pues hay que reconocerlo,
no aparecen los sentimientos de Cristo, no aparece ese acercamiento, ni el respeto, ni la lealtad, ni la honestidad. Y ahí es donde se manifiesta entonces y se juzga la responsabilidad personal y la responsabilidad colectiva. Concluyamos entonces que estas tres lecturas que nos invitan a la responsabilidad es uno de los valores que tanta falta hace en medio de las familias, que en la misma persona se puede proyectar hacia sus seres queridos, sin necesidad de estarlo promulgando y sin necesidad de ser fanáticos religiosos. Simplemente es mostrar esa responsabilidad. La responsabilidad va muy unida a la alegría, una alegría que se manifiesta expresándose hacia los demás. Los sentimientos de Cristo no tienen nombre, no tienen persona, está abierto para todos. Qué difícil tarea, créanme que sí es difícil esta tarea que todos tenemos, pero esto enfatizamos también en la ciudad de la misericordia, donde luchamos y soñamos porque haya humanidad. Partamos de los valores humanos. A mí me gusta que me traten bien, a mí me gusta que me agraden, a mí me gusta que me pidan un favor, a mí me gusta que me saluden, a mí me gusta que me tengan en cuenta. Haz tú lo mismo, haz tú lo mismo. Así como te gusta que te traten, tú también trata a los demás. Y recuerda siempre que cuando te vayas a dirigir al Señor en oración, Él ya nos dijo claramente: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre. Hagamos oración en este momento, cerremos nuestros ojos y encontrémonos con la palabra que hemos escuchado, dirigiendo al Señor la oración. Concédeme, Señor Jesús, tu gracia, para que esté conmigo y obre conmigo y persevere conmigo hasta el fin. Dame, Señor, la gracia de lo que te es grato a ti y también de lo que es grato a mi familia, a los amigos, a los que me rodean. Señor, enséñame a ser responsable con mis actitudes, con mis palabras, y también que se proyecte mi responsabilidad en medio de la sociedad. Tú eres, Señor, la verdadera paz del corazón. Tú eres el descanso. Llévame a ti, Señor, dormiré y descansaré. Y recibamos la bendición del Dios de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.